Hay una palabra que siempre la ocupa, esta especie de revolución que sigue en marcha, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, a pesar de haber perdido el mamarracho constitucional, que era como el éxito máximo que podrían haber obtenido los comunistas, los izquierdistas chilenos, a pesar de haber perdido ese mamarracho constitucional que pretendía prácticamente destruir nuestro país, convertirlo en un Estado eh, multinacional, plurinacional, donde se terminaba con el Poder Judicial, con el Senado, con otras instituciones de la República, a pesar de haber terminado muy mal, porque el 62% de los chilenos finalmente dijo no a ese mamarracho constitucional, el espíritu de esta gente sigue, no sé si intacto, ¿eh? Pero sigue bastante fuerte y han seguido, a pesar de todas esas derrotas, tratando de continuar con esta revolución, ahora podríamos decir de una forma más silenciosa, esta revolución de la estupidez, podríamos llamar, que está compuesta por cosas como la deconstrucción, la ideología de género, la identidad de género, el feminismo, todos estos temas que podrían englobarse en esta especie de mutación de una revolución que quisieron imponer acá en Chile y que siguen queriendo imponer. Como dice mi querido amigo Juan Legodé, esta revolución sigue en marcha. Y yo considero que sí, que sigue en marcha, pero cada vez, en particular a este gobierno de Gabriel Boric, le queda menos tiempo para consolidar pilares de esta especie de revolución que hasta el momento ha sido bastante frustrada contrariamente a lo que todos podríamos pensar, porque no es precisamente porque los votantes estén en forma permanente en un nivel elevado de pensamiento, de análisis, de conclusión, sino que simplemente yo a esta altura ya la catalogo por la obra de Dios, que por ejemplo allá cuando se estaba votando el mamarracho constitucional, nos permitió con un 62% rechazar ese mamarracho constitucional, porque al parecer en ese instante los chilenos se dieron cuenta, tuvieron un momento de lucidez y se dieron cuenta de todo lo que podían perder si aprobaban ese mamarracho constitucional. De ahí en adelante han seguido. Ahora, ¿cuál podría ser el origen de esta especie de revolución? Sin lugar a duda, uno de los orígenes más importantes, o desde mi punto de vista, el ideólogo que tuvo esta gente, son las enseñanzas finalmente de Gramsci, que fue esta especie de político, filósofo, que creó todo este movimiento gramsciano, que no es nada más que una forma de promover el comunismo a través de no las armas precisamente, aunque acá en Chile sí se usaron las armas en el octubrismo, pero se basa principalmente en infiltrar las instituciones, en hacer un trabajo, podríamos decir, subterráneo, un trabajo a largo plazo, como es el que se desarrolló acá en Chile, a vista y paciencia de la derecha. Nada más que decir, a vista y paciencia de la derecha, porque la deconstrucción de la cual fueron víctimas los estudiantes de Chile se desarrolló bajo la atenta mirada, nada más, no intervinieron para detenerla, de esa derecha cobarde de la cual ya estamos hasta acá arriba. Nosotros ya no queremos a la derecha cobarde, no queremos a Chile Vamos. Si tenemos que enfrentar una situación dura, bueno, enfrentémoslas de una vez por todas. Pero necesitamos representantes que estén dispuestos a defender la patria con ideas verdaderamente patrióticas o de derecha, pero una derecha verdadera. En estos momentos, en nuestro país, se está desarrollando un tremendo esfuerzo que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que es la creación del Partido Nacional Libertario, de los cuales tengo el orgullo de ser uno de los fundadores, y que está encabezado por nuestro gran amigo Johannes Kaiser. Está también allí hay personas como Gonzalo de la Carrera, como don Enrique Subercaxó, como Juan Legüedé, etcétera. Gente de alto valor que han luchado hace mucho tiempo por la patria. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir en este comentario? Repetir lo que hemos dicho en más de alguna oportunidad. No hay que quedarse dormido porque esta revolución, esta gente la sigue desarrollando. La ha desarrollado a lo largo de mucho tiempo.
con la deconstrucción de los jóvenes, de los universitarios, de los profesores. Para eso se han valido, como lo dice el sistema granchiano, de infiltrarse, por ejemplo, y tomar el control de los medios de comunicación, donde está la televisión, que hemos visto que acá claramente ha sido de esa forma. Hemos visto cómo tomaron el control de las universidades. De hecho, eh, hay montones de ejemplos. Me acuerdo del ejemplo de una señora que decía: mi hija se fue a la universidad, y ojo, católica, tranquilamente, siendo una niña totalmente normal, por decirlo de cierta forma, y llegó absolutamente deconstruida, y estamos hablando de la Universidad Católica. Los centros de alumnos están absolutamente tomados por la izquierda. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es la razón de que pase esto? Yo me atrevería a decir que toda esta gente se compró esos cuentos manipuladores de Antonio Gramsci, que hizo una especie de, podríamos decir, comunismo 2.0, comunismo light, comunismo fácil de digerir, y comunismo que un poco se camufló en ideologías culturales, dejando un poquito al lado las armas porque saben que eso no les resultaba, para infiltrarse en la sociedad y llegar a lograr, por ejemplo, cosas como las que en estos momentos estuvieron a punto de lograrse en Chile, y seguimos dando la lucha para que no se impongan. Ya lo dije: tomar el control de los medios de comunicación, tomar el control de la educación, tomar el control de los diferentes organismos, incluso tomar el control de la Iglesia Católica. Entonces, estoy señalando todo esto para tratar de hacer un vínculo, un link, un nexo en relación a lo que nos estamos jugando, y que cada vez a usted, señor, y a usted, señora, nos queda menos tiempo para tratar de recuperar nuestro país. Si esto no puede ser eterno, no podemos estar eternamente tratando de luchar, de dar la batalla cultural, la batalla espiritual, la batalla comunicacional. No podemos estar eternamente, porque simplemente no tenemos la eternidad para recuperar nuestro país. Esta cosa se tiene que cortar ya. Las encuestas dicen que es difícil, que la más probable candidata que va a salir el próximo año presidente de la República sea Evelyn Matei. Pero Evelyn Matei no sirve para detener esta revolución, o es solamente una especie de bálsamo que le va a servir a esta revolución para seguir desarrollándose. Yo creo que por ahí va. Porque si bien Evelyn Matei pertenece, por ejemplo, a Chile Vamos, que ya todos los chilenos sabemos que es Chile Vamos y no necesitamos darle más explicaciones, se van a seguir desarrollando las ideas globalistas, las ideas de ideología de género, las ideas de identidad de género, la idea de deconstrucción. Todo eso yo no tengo la menor duda que se va a seguir desarrollando. Por lo tanto, vamos a prolongar la agonía de una forma a lo mejor más disfrazada, pero vamos a seguir muriendo como país. Como lo decía Axel Kaiser, por ahí lo escuché, que tal vez es necesario que los chilenos aún caigan más en un hoyo profundo para despertar de una vez por todas. Porque aunque hay muchos chilenos que han despertado, como son, por ejemplo, por citar un ejemplo, la mayoría de las personas que siguen este canal y otros canales patrióticos, la mayoría de las personas que siguen a Kaiser, a mi amigo Kaiser, a Vanessa, a Axel, a Juan Leguedé, a Enrique Subercaseaux, por citar algunos, hay mucha gente que sigue dormida. Y eso quedó demostrado crudamente, brutalmente, con las últimas elecciones, donde salió electo, por citar alguno, gobernador de la región metropolitana, nada menos que Claudio Orrego. Claudio Orrego.
Una persona que ha demostrado, según ellos, que tiene experiencia y según nosotros, que ha demostrado tener experiencia en estirar las manos. Una persona que ha sido incondicional a todo este tema de los saqueos de las plata de las fundaciones, etcétera. Y díganme ustedes, ¿qué ha hecho? Por ejemplo, Claudio Rego, por disminuir la delincuencia. Necesitamos, por ejemplo, un gobernador, hubiéramos necesitado un gobernador tan duro que dijera y que diera señales tan claras como decir, por ejemplo, mañana mismo, apenas yo asuma, al día siguiente empiezan los trabajos para traer nuevamente al centro de Santiago, al corazón de Santiago, al general Manuel Baquedano, porque desde que se fue el general Baquedano ahí, fue una señal más de una pérdida absoluta de liderazgo, como lo decía Roberto Ampuero en un Twitter por ahí, cuando uno ve desde arriba la Plaza Italia y ve que no está el monumento del general Baquedano, es como ver que ya no tiene ese liderazgo que tenía nuestro país, ese liderazgo de un general como el general Baquedano. Es decir, es como ejemplificar la falta de liderazgo que tiene nuestro país. El éxito, en este caso, de Gramsci para la destrucción de nuestro país es haber llevado al gobierno, por ejemplo, a personas como Gabriel Boric, como Camila Vallejo, como Giorgio Jackson. Es haber logrado que esa miserable revolución que él propuso, que esos miserables principios revolucionarios que propuso, de infiltrar los medios de comunicación, la educación, los medios de fe también, por ejemplo, como la iglesia, tuvieran resultado. Porque si tenemos ahora este gobierno, es porque esas ideas de infiltración comunista de ultraizquierda llegaron a su fin y fueron culminadas exitosamente para ello. Porque resulta que al parecer este sujeto se dio cuenta que si la revolución comunista seguía enfrentándose con armas, fue como un visionario hace mucho tiempo atrás, recordemos que él nació por allá a fines del siglo XIX y por allá por el año 1920 escribió unos legados muy importantes para su causa. Entonces, como no podían, obviamente, enfrentar a todas las civilizaciones que querían infiltrar a través de las armas, porque no les resultaba como no les resultó acá en Chile. Recordemos que acá en Chile quisieron enfrentar a nuestro país, someter a nuestro país a través de las armas también, pero ahí tuvieron orgullosamente al ejército de Chile y a todas las fuerzas armadas que dijeron no y los mandaron para afuera del país. Lamentablemente, esas fuerzas armadas no las tenemos. Ahora ya no están. O si están, están allí durmiendo un letargo, un letargoso sueño, por así decirlo. Pero también la amenaza que enfrentamos es otra. Es una amenaza que está dentro de las universidades, que está dentro de los medios de comunicación, que está dentro incluso de la iglesia, que está en los colegios, que está en la deconstrucción que diariamente se realiza. A pesar de que ellos hablan de que son, por ejemplo, ¿cuál es el discurso que tienen ellos? Que los empresarios son los que tienen el control de los medios de comunicación. Hablan del término hegemonía sin tener ni siquiera idea, finalmente, cómo se aplica la hegemonía en este caso. Desde mi punto de vista, la hegemonía acá se expresa. ¿De qué forma? De que la idea de este grupo de tontorrones encabezados, por ejemplo, por gente como Boric, como Atria, que es la idea que tienen de una sociedad, se impone a un grupo un poco mayor, a través, por ejemplo, de la enseñanza en las universidades, de los medios de comunicación, y logran que esa idea original que tenían de modelo de sociedad, finalmente se imponga a una gran masa, que fue lo que pasó, por ejemplo, en el primer plebiscito, donde ganó la idea de una nueva constitución con un 78%. Para mí, ese es un ejemplo claro de la verdadera hegemonía que se impuso en este caso, en esta revolución de la estupidez.
y no lo que quieren hacer aparentar ellos, que hegemonía finalmente significaría el dominio que tienen los empresarios sobre ciertos medios de comunicación, si eso es lo más falso. Porque si eso fuera verdad, finalmente, a los empresarios, por lo general, lo que les importa es que los medios de comunicación, de los cuales son propietarios, generen ingresos. Les da lo mismo como sea, finalmente, a la gran mayoría, a algunas excepciones tal vez no. Así que, para concluir, porque me estoy alargando mucho en este programa, y antes de seguir quiero dar una buena noticia. Manuel Monsalve sigue en prisión preventiva, por ejemplo, porque ya sería el colmo que lo hubieran librado. Bueno, y para terminar, con un mensaje. Chile está y sigue en un tremendo peligro. Como dice nuestro amigo Johannes Kaiser, nos estamos jugando el país. Llegó el momento en que todas las personas salgan de su zona de confort y vayan realmente a hacer algo que sea bueno para el país. ¿Cuáles son las opciones que tenemos en estos momentos? Que yo las he dicho muchas veces. Los electores, pero los electores sabemos que están más o menos condicionados. Salió Claudio Rego como gobernador de Santiago. Que nos rescate, no sé, las Fuerzas Armadas. Ya sabemos que las Fuerzas Armadas están bastante aletargadas. Entonces la esperanza, o que sea una especie de enfrentamiento, lo cual sabemos que es difícil porque no hay cómo hacerlo. Entonces la forma más real, más aterrizada y más sólida de hacerlo es creando conciencia y luchando allá para llevar de una vez por todas a un presidente de la República que esté a cargo del Poder Ejecutivo, sacar un buen Congreso, un buen Poder Legislativo, pero no con esa gente derecha que es una derecha absolutamente mentirosa, sino que un Poder Legislativo que esté integrado por gente que realmente ame a nuestro país, por personas que queramos a nuestro país y que no tengamos temor de enfrentar, que no tengamos esos complejos que tiene, por ejemplo, esta derecha oficialista, como me ha señalado muchas veces mi amigo Juan Leguedé. Esta es una derecha oficialista. Nosotros necesitamos una derecha verdadera. Entonces, nos estamos jugando el país, queridos amigos. Así que les pido que tengan la amabilidad de cada vez más tener destapados sus oídos, sus ojos, de llevar la mano a la acción, de ponerse en acción y finalmente tomar parte de un proyecto que pretende salvar, rescatar a nuestro país. ¿Cómo lo queremos hacer? Bueno, tenemos que tener espaldas anchas, como dice Johannes Kaiser. Necesitamos una gran masa de militantes que nos permita, a través del Partido Nacional Libertario, llevar candidatos que realmente estén dispuestos a luchar por nuestro país, ya sea como presidente de la República, como senadores u otros como diputados. Inscríbanse en el CERVEL, el trámite no es difícil, ingresan al CERVEL, ubican afiliación en partido, ponen su clave única y ponen que se quieren afiliar al Partido Nacional Libertario. Haremos más explícitamente un video para darlo a conocer, pero no es un trámite difícil. Bueno, queridos amigos, nos estamos viendo y que Dios los bendiga. En estos duros momentos de nuestra historia, nos corresponde la misión de seguir informando y luchando por la libertad y grandeza de Chile.